José, ¿cuáles fueron las experiencias y convicciones personales que lo llevaron a especializarse en Derecho Informático y a involucrarse activamente en asuntos de justicia? A ver, involucrarme en derecho informático. Bueno, primero yo siempre he sido un apasionado de la tecnología, ¿no? Si te fijas, las edades del hombre, los historiadores las clasifican según la tecnología que se usa en cada momento. Es decir, durante 170.000 años el ser humano se tiró tallando trozos de piedra. Ese es el Paleolítico. Y en 120.000 años no se produjo ninguna innovación. Hasta que de pronto alguien descubrió un metal como el cobre y comienza lo que se llama el Calcolítico, ¿no? La edad del cobre, en la que los seres humanos que dominaban esa tecnología controlaron lo que era entonces el mundo civilizado. Luego vinieron sucesivas revoluciones, por ejemplo, la edad del bronce. El bronce es una aleación de cobre con estaño. ¿Y quiénes dominaron ahí? Bueno, pues, por ejemplo, los fenicios navegaron hasta Gran Bretaña en busca de estaño. Wow. Tienes asentamientos fenicios en Galicia y fueron persiguiendo ese estaño que era fundamental para que el bronce pudiera hacerse. Cobre sí había mucho, ¿no? A mí me interesaron particularmente las revoluciones tecnológicas en materia de información. Fíjate que las edades del hombre se dividen en dos partes, la prehistoria y la historia. Y lo decisivo en ellos es la invención de una tecnología de la información y la comunicación, que es la escritura. Es decir, es historia todo aquello que ocurre después de que el hombre comience a escribir, es prehistoria todo aquello que ocurre antes de que el hombre comience a escribir. La escritura es la primera memoria informática. Es decir, tú tienes un conocimiento, pero ya no tienes que llevarlo en la cabeza, lo puedes llevar en el bolsillo. Escrito en una tablilla de barro sumeria, pues en torno al 3200 a.C., los sumerios descubren la escritura. Y ahora ya el teorema de Pitágoras no tiene que haber una sucesión de maestro-alumno, sino que el teorema de Pitágoras está en una tablilla de barro, Sí. Y ahí se conserva y lo puede aprender quien quiera. A día de hoy, desafortunadamente, la capacidad nuestra para entender la escritura cuneiforme, el sumerio o el acadio, pues desapareció, pero se recuperó en el siglo XIX y ahora estamos volviendo a redescubrir ese mundo y a darnos cuenta de lo tecnológicamente avanzado. Una civilización avanzada. Sí, era una civilización muy avanzada. Desde luego sabían cosas que nosotros no conocíamos que existían. Muchas de nuestras creencias todavía las hemos heredado de ese pueblo del 3200 a.C. Por ejemplo, Qué bueno. Que el cielo está arriba y el infierno está abajo. Eso es una creencia mesopotámica. Por ejemplo, el diluvio universal. Los primeros textos sobre el diluvio universal están escritos en escritura cuneiforme. Miles de años después, cuando el pueblo judío es esclavizado en Babilonia, descubren esas tradiciones y las incorporan en lo que es nuestra Biblia. La historia del santo Job está escrita antes. Está escrita es el Lul Bel Nemeki. Es un relato también babilonio. ¿Qué te diría yo? Incluso el Génesis, la creación del mundo, tiene un correlato con el Enuma Elish, que son libros milenarios anteriores. ¿Son como textos apócrifos? Apócrifos no, porque son ciertos. Es decir, es que hay algunos que también están ocultos o que no quieren que salgan a la luz. En este caso no. Es decir, el problema que tenemos es que igual que en Egipto conservamos muchas piedras y muchos monumentos egipcios porque eran de piedra, pero muy poquita escritura, porque los papiros se deterioran pronto. Y también quemaron la biblioteca de Alejandría. Sí, pero bueno, aún así quedaban papiros, ¿no? En Mesopotamia conservamos pocos monumentos porque construían con ladrillo, con barro,
pero en cambio conservamos cientos de miles de tablillas en el que prácticamente está escrito todo el saber del hombre en aquella época. Ocurre que el sumerio, el acadio, el babilonio, las lenguas que se hablaban en Mesopotamia, pues no se llegaron a descifrar hasta hace relativamente poco. Y hoy día todavía quedan montones de tablillas por traducir, que ahí la inteligencia artificial podrá ayudar de forma importante. Uno de mis caprichos fue hacerme un cursito de sumerio, algo absolutamente inútil, pero interesante. Pero a mí me parecía muy interesante, ¿no? Y luego, esa revolución tecnológica, fíjate todo lo que cambia. Incluso hay diálogos de Platón que se están planteando los mismos problemas que nos planteamos nosotros ahora con las tecnologías. Dice Platón, si podemos llevarlo escrito en un libro, ¿quién va a memorizar? Si ahora las cosas ya se pueden llevar escritas en un papel. Exacto. Lo que decimos ahora, pero si nuestros niños ya tienen una calculadora, ¿quién va a aprender a sumar o restar, no? Sí. Es decir, los problemas son milenarios, ¿no? Y ese debate es milenario. Bueno, pues yo a veces digo, tono de broma, que el problema de los pulpos es que son unos incultos. El pulpo es un animal muy inteligente, pero la hembra del pulpo pone los huevos y abandona los huevos. La hembra del pulpo que ha sacado esos huevos puede ser listísima, pero su progenie empieza de cero. Nosotros, desde que se inventó la escritura, ya no empezamos de cero. Cuando venimos al mundo tenemos acumulada en forma de textos o de libros toda la cultura de la humanidad. Y podemos aprender todo aquello que deseemos en cada momento. Eso cambió la faz del hombre, eso cambió la faz de la Tierra, ¿no? Y la historia de la humanidad. Otra interesante revolución tecnológica es la de la imprenta, ¿no? Porque claro, hasta que se inventa la imprenta, la escritura es monopolizada por una clase social. Es monopolizada por los monasterios, es monopolizada por la Iglesia. Además se escribe en latín, una lengua a la que no tienen acceso una población mayoritariamente analfabeta. Y ese control de la información, ese control de lo que pueden leer ejercido a través de los copistas, pues fue puesto en cuestión por la imprenta. Es decir, la imprenta permitió a Lutero que escribiera sus tesis en alemán y que se difundiera ampliamente. La Reforma Protestante, que divide Europa en dos, los países de ética protestante y los países de ética católica, la Reforma Protestante habría sido imposible sin la imprenta. Hay una clasificación que hace uno de estos pensantes en la revolución informática, David Rushoff, que dice que en materia de revoluciones de la información, en el primer estadio uno habla, lee y los demás escuchan. Es el sacerdote babilonio que dispone de textos sagrados, sí. Él lee y el pueblo escucha. Claro, según van avanzando las tecnologías de la información, porque claro, el pueblo aprende a leer. Pero cuando llega la imprenta, hay quien tiene imprentas y tiene capacidad de distribución, y eso llega hasta nuestros días. Tú no vas a ser un escritor de fama si una editorial no te respalda con la red de distribución. Es decir, cuando ya podemos escribir, el poder está en manos, la clase superior es la que permite imprimir, no imprimir, unas determinadas obras o unos determinados textos. Hubo un momento en el que nosotros nos creímos capaces de imprimir, es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, estamos grabando un vídeo, pero este vídeo solo lo verá quien decide el algoritmo de YouTube. Es decir, la clase dominante es dueña de las redes sociales, es dueña de las empresas, y este vídeo no lo va a ver nadie, salvo que el algoritmo de YouTube decida que por algún motivo conviene a su empresa que este vídeo sea visto. Exactamente. Siempre
decía Rushoff, la clase dominante está un escalón por encima de un escalón tecnológico en materia de información, en tecnologías de la información, siempre está un escalón por encima de la clase dominada. Pasó con el cine. Con el cine volvimos al yo te enseño lo que tienes que ver y tú te sientas en tu butaca, y eso lo utilizaron magníficamente ideologías como el comunismo, recordemos a Acorazado Potemkin, hicieron películas fantásticas, pero que tenían una intención de fondo que era difundir una determinada ideología. Leni Riefenstahl lo hizo con el nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, presentando a Hitler como un personaje casi divino, ¿no? A propósito de la Olimpiada de 1936 en Berlín. Son magníficas obras de arte cinematográficas ambas, pero ambas están movidas por una intencionalidad ideológica que el pueblo no podía combatir, porque la tecnología cinematográfica estaba en manos de quien estaba, como las radios o como las televisiones, hasta que se abrieron multiplísimos canales o aparecieron fenómenos como el de YouTube. Hoy día la televisión, las últimas generaciones, ven poco la televisión y se informan a través de redes sociales que no siempre son fiables, o que podríamos decir que en muchos casos es importante saber buscar, porque puedes encontrarte con una información absolutamente inapropiada. En 1995 tuve un contrato para una empresa de telecomunicaciones, y en 1998 yo ya estaba firmemente implicado en Internet y en todo lo demás. Y de hecho, si miras una web que se llama The Wayback Machine, donde hay fotografías de cómo era la red en cada momento, verás que la primera web de abogados de España, y si no la primera en competencia con otra, fue la mía. Bueno. Y lo pones en mgabogados.com y verás que nosotros estábamos en la red cuando nadie estaba en la red. Pero a mí siempre me interesó cómo iba a cambiar la sociedad, cómo iba a cambiar las relaciones de dominio, cómo iba a modelar las nuevas formas de poder, esta revolución tecnológica. Y hoy lo estamos viviendo. Hoy pues, ves que el choque de bloques es por ejemplo, apareció hace 2 semanas, una inteligencia artificial china, DeepSeek, que hizo caer las acciones de Nvidia, una fabricante de tarjetas gráficas, pero que en realidad las tarjetas gráficas se utilizan para inteligencia artificial y para minar Bitcoin, para que vamos a engañarnos, pues la hizo caer un montón, ¿vale? A partir de ahí me metí un poquito en la lucha del software abierto, porque al final las libertades nos las estamos jugando en el mundo de esta revolución tecnológica. Es decir, a día de hoy tú puedes ir a la cárcel porque un radar dice que vas a 140. Dice, pero yo no iba a 140 en un local donde la velocidad esté muy restringida, ¿no? Dice, bueno, pero yo no iba a 140. Dice, sí, el radar dice que usted iba a 140. Hoy día la medición de una máquina te puede mandar a prisión. Pero ¿cómo mide esa máquina? Dice, no, está regulado, está controlado por el Centro Español de Metrología. Dice, ya, pero ¿y el software? ¿Hay algún easter egg, un huevo de Pascua, dentro de ese software? ¿Sabemos qué hace Word? ¿Podemos leer las instrucciones de un determinado software? Pues mayoritariamente el software que utilizamos como usuario es software propietario. Por eso yo, quizá de una forma un tanto excéntrica, pero casi por principio, todos los ordenadores de mi despacho funcionan en Linux. O código abierto. Exacto. Pero también partícipe de DeepSeek, ¿no? ¿Qué? También usas a DeepSeek, has dicho, ¿no? No, utilizo Linux como software abierto, y en cuanto a inteligencias artificiales las uso todas, las pruebo todas, claro. Pero te gusta mucho lo que han creado. Sí, porque han pegado un golpe a ChatGPT. Porque DeepSeek es código abierto. Es decir, y esa es una
Y esa es una baza fundamental. Yo siempre cuento a la gente, de hecho incluso lo llevé ante el Tribunal Constitucional en un asunto muy interesante, el caso Toyota Camry. Es decir, de pronto en Estados Unidos una mujer atropelló a un señor y dijo la mujer, bueno, ¿y cómo? Pues no lo sé, pero el coche ha acelerado por sí solo. Claro, naturalmente nadie la creyó, ¿no? Dijo, bueno, pues usted se ha equivocado, pero... Sin embargo, cada cierto tiempo, y siempre con un Toyota Camry, aparecía alguien que afirmaba que el coche había acelerado por sí solo. Claro, finalmente un juez tuvo el coraje de decir, quiero que unos ingenieros informáticos analicen el software que regula el funcionamiento del acelerador electrónico del Toyota Camry. No, eso no se puede hacer porque es software propietario, porque es tecnología nuestra, porque es... Cuando se analizó ese software, el software que gobernaba el funcionamiento del acelerador electrónico, la conclusión de los peritos es que era pura basura, que lo habían hecho con corta y pega de determinados programas y que bajo ciertas circunstancias especiales el Toyota Camry aceleraba por sí solo. Nosotros tenemos que saber qué hacen las máquinas. Si no sabemos qué hacen las máquinas, somos esclavos de ellas. Y al final siempre hay quien programa las máquinas y quien es dueño de las máquinas, y ese es el que ejerce el poder. Es decir, el problema no es la inteligencia artificial. El problema es quién domina la inteligencia artificial. Porque quien esté detrás de la inteligencia artificial va a gozar de un poder como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad.